Durante los años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial, Alemania emprendió una transformación militar profunda que cambiaría para siempre la forma de hacer la guerra. Esta transformación no solo se centró en el aumento del número de soldados o en la mejora del armamento tradicional, sino en una idea mucho más ambiciosa: convertir al ejército en una fuerza rápida, flexible y altamente coordinada. En el centro de esta revolución se encontraban los vehículos militares, piezas fundamentales que permitieron a Alemania ejecutar una de las estrategias más impactantes del siglo XX, la guerra relámpago. La Blitzkrieg no era simplemente una táctica, sino una doctrina completa basada en la velocidad, la sorpresa y la concentración de fuerzas. Para lograrlo, los vehículos debían cumplir múltiples funciones: transportar tropas, romper líneas enemigas, mantener el flujo constante de suministros y proporcionar apoyo de fuego en tiempo real. Esta combinación de movilidad y coordinación fue lo que permitió a Alemania lograr victorias rápidas al inicio de la guerra, especialmente en campañas como la invasión de Polonia en 1939 y la caída de Francia en 1940. Uno de los elementos más emblemáticos de esta maquinaria militar fueron los tanques, conocidos como Panzers. Aunque al inicio del conflicto, los modelos alemanes no eran los más avanzados en términos de potencia o blindaje. Estaban diseñados con una filosofía clara: trabajar en conjunto. El Panzer I, por ejemplo, era un vehículo ligero, armado únicamente con ametralladoras. Su propósito no era enfrentarse directamente a otros tanques, sino servir como herramienta de entrenamiento y apoyo. Sin embargo, debido a la rapidez con la que Alemania se rearmó, este modelo terminó participando en combate real. El Panzer II representó una ligera mejora, con un cañón automático que le permitía enfrentarse a objetivos más variados. Aún así, estos primeros modelos eran inferiores a muchos tanques aliados en términos de resistencia y potencia de fuego. Lo que realmente marcaba la diferencia era la comunicación. Los tanques alemanes estaban equipados con radios, lo que permitía a los comandantes coordinar movimientos en tiempo real. Esta ventaja tecnológica, combinada con una doctrina flexible, les dio una superioridad táctica significativa en los primeros años del conflicto. Con el avance de la guerra, Alemania introdujo modelos más sofisticados, como el Panzer III y el Panzer IV. El Panzer III fue diseñado originalmente para combatir otros tanques, mientras que el cuarto estaba destinado a apoyar la infantería con un cañón más potente. Sin embargo, con el tiempo, el Panzer IV evolucionó y se convirtió en uno de los tanques más versátiles y utilizados por Alemania durante toda la guerra. A medida que Alemania se enfrentaba a enemigos más poderosos, especialmente en el frente oriental contra la Unión Soviética, se hizo evidente la necesidad de tanques más pesados y mejor armados. Fue entonces cuando aparecieron modelos como el Panther y el Tiger. El Panther fue diseñado en respuesta al tanque soviético T-34, incorporando un blindaje inclinado que mejoraba su resistencia y un cañón de alta velocidad capaz de penetrar la mayoría de los blindajes enemigos. El Tiger, por otro lado, se convirtió en una leyenda, con un blindaje extremadamente grueso y un cañón de 88 milímetros. Era capaz de destruir tanques enemigos a grandes distancias antes de que estos pudieran responder. Sin embargo, este poder tenía un costo. Los Tigers eran extremadamente caros de producir, consumían grandes cantidades de combustible y requerían mantenimiento constante. Además, su peso los hacía menos móviles, más propensos a fallos mecánicos. Pero los tanques no eran los únicos protagonistas. Detrás de cada ofensiva exitosa, había una compleja red logística que dependía en gran medida de vehículos de transporte. Los camiones eran esenciales para mover tropas, municiones, alimentos y combustible. Sin ellos, la Blitzkrieg simplemente no habría sido posible. Uno de los camiones más utilizados fue el Opel Blitz, que se convirtió en la columna vertebral del transporte alemán. Este vehículo era relativamente simple, robusto y capaz de operar en diferentes tipos de terreno. Sin embargo, a pesar de su importancia, Alemania nunca logró producir suficientes camiones para satisfacer todas sus necesidades. Debido a esto, se generó una dependencia significativa de vehículos capturados y, en muchos casos, del uso de caballos. Y aquí aparece una de las grandes contradicciones del ejército alemán. A pesar de su imagen de modernidad y mecanización, una gran parte de sus fuerzas seguía dependiendo de métodos tradicionales. En el frente oriental, miles de caballos eran utilizados para transportar suministros y artillería. Esto no solo limitaba la velocidad de las operaciones,
sino que también hacía el ejército más vulnerable a las condiciones climáticas y al desgaste. Otro tipo de vehículo clave fue el semioruga, una combinación entre un vehículo con ruedas y uno con orugas. Estos vehículos estaban diseñados para ofrecer lo mejor de ambos mundos, la velocidad en carretera y la capacidad de desplazarse en terrenos difíciles. Los semiorugas eran utilizados para transportar tropas, remolcar artillería e incluso como plataforma de combate. Uno de los modelos más conocidos fue el SDKFZ-251, que permitía a la infantería moverse junto a los tanques, manteniendo el ritmo de las ofensivas rápidas. Esto era fundamental, ya que los tanques por sí solos no podían mantener el control del terreno conquistado. Necesitaban apoyo constante de la infantería, y los semiorugas hacían posible esta coordinación. Las motocicletas también desempeñaron un papel importante, especialmente en tareas de reconocimiento. Equipadas frecuentemente con sidecar, estas motocicletas podían transportar a 2 o 3 soldados y moverse rápidamente por el campo de batalla. Eran ideales para explorar el terreno, transmitir mensajes y realizar misiones de alcance. Sin embargo, su falta de protección las hacía extremadamente vulnerables. Esto llevó a Alemania a adoptar soluciones cada vez más improvisadas. Se comenzaron a reutilizar chasis de tanques antiguos para crear nuevos vehículos, como cazacarros y artillería autopropulsada. Estos vehículos, aunque no siempre eran ideales, permitían mantener cierta capacidad de combate. Los cazacarros, por ejemplo, estaban diseñados específicamente para destruir tanques enemigos. A diferencia de los tanques tradicionales, muchos de estos vehículos no tenían torreta giratoria. En su lugar, montaban un cañón fijo en una superestructura. Esto limitaba su capacidad de reacción, pero les permitía tener un perfil más bajo y un armamento más potente. La artillería autopropulsada también representó un avance importante. En lugar de depender de cañones remolcados que requerían tiempo para posicionarse, estos vehículos podían moverse rápidamente y disparar casi de inmediato. Esto aumentaba la flexibilidad del ejército y permitía responder con mayor rapidez a las amenazas. Sin embargo, todos estos avances se veían opacados por problemas cada vez más graves. La escasez de combustible se convirtió en un problema crítico. Muchos vehículos quedaban inutilizados simplemente porque no había suficiente gasolina para operarlos. Además, los constantes bombardeos aliados sobre la infraestructura alemana dificultaban aún más la producción y el transporte. En el frente oriental, las condiciones eran especialmente duras. El barro, durante la temporada de lluvias, conocido como Rasputitsa, convertía los caminos en verdaderos pantanos. En invierno, las temperaturas extremas congelaban los motores y afectaban el rendimiento de los vehículos. Estas condiciones pusieron a prueba tanto a las máquinas como a sus tripulaciones. A mitad del conflicto, ya era evidente que Alemania estaba perdiendo la ventaja inicial que había tenido. A pesar de contar con algunos de los vehículos más avanzados del mundo, no podía competir con la capacidad industrial de sus enemigos. Estados Unidos y la Unión Soviética producían vehículos en cantidades masivas, priorizando la simplicidad y la facilidad de mantenimiento. Si estás disfrutando este recorrido por los vehículos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, te invito a dejar un comentario. ¿Cuál de todos te parece más interesante? ¿O cuál te gustaría ver analizado con más detalle? Tu participación ayuda mucho a seguir creando contenido como este. En los últimos años de la guerra, Alemania apostó por el desarrollo de vehículos cada vez más avanzados. En un intento desesperado por cambiar el rumbo del conflicto, surgieron diseños como el Tiger II, también conocido como King Tiger, que llevaba al extremo la idea del tanque pesado, con un blindaje aún más grueso y un cañón más potente. Era prácticamente invulnerable desde el frente. Sin embargo, su enorme peso lo hacía lento, difícil de maniobrar y propenso a fallos. También se exploraron conceptos más radicales, como vehículos superpesados y proyectos experimentales que nunca llegaron a producirse en masa. Estos diseños reflejaban tanto la creatividad como la desesperación de un país que buscaba soluciones milagrosas en medio de una situación cada vez más crítica. A pesar de la derrota final, el legado de los vehículos alemanes de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo objeto de estudio. Ingenieros e historiadores analizan sus diseños para entender qué los hacía tan avanzados y por qué, a pesar de ello, no fueron suficientes para asegurar la victoria. Estos vehículos no solo representan avances tecnológicos, sino también lecciones importantes sobre la relación entre innovación, logística y estrategia. Nos muestra que en la guerra no basta con tener la mejor tecnología,
Es necesario poder producirla, mantenerla y utilizarla de manera efectiva en un contexto real. Hoy en día, muchos de estos vehículos se conservan en museos o han sido restaurados por coleccionistas. Se han convertido en símbolos de una época marcada por el conflicto, pero también por un rápido avance tecnológico. Si este tipo de contenido te resulta interesante, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte futuros videos. También puedes compartir este contenido con otras personas interesadas en la historia. Esto ha sido todo por hoy.